La recepción mutua, el pacto invisible entre los planetas. Imagina por un momento un viajero que llega a una ciudad extraña. No conoce las calles, no domina las costumbres, y el camino que ha recorrido hasta aquí ha sido largo y arduo. Pero al cruzar las puertas de la ciudad, descubre que el señor de esas tierras no solo lo espera, sino que además, curiosamente, ese señor se encuentra en el reino del viajero, viviendo bajo su protección, reconociendo su autoridad. Ambos están, sin saberlo, en el territorio del otro. Ambos son, al mismo tiempo, huéspedes y anfitriones. En la astrología clásica, medieval y renacentista, esta situación no es una mera curiosidad. Es una de las condiciones más poderosas que pueden darse entre dos planetas. Se llama recepción mutua. Y durante más de 1500 años, los astrólogos la consideraron una señal de alianza, de reciprocidad, de aquel pacto invisible que permite que dos fuerzas celestes, aunque partan de lugares distintos, se reconozcan y se ayuden. Para entender la recepción mutua, primero hay que entender la recepción simple. En la astrología tradicional, cada signo del zodiaco es el dominio, la casa, el reino de un planeta. Cuando un planeta entra en un signo que no es el suyo, está de paso. Está en territorio ajeno. Pero ese territorio no está deshabitado. Tiene un señor, un regente, un dueño que gobierna esas tierras. Ese regente es quien recibe al planeta visitante. Lo acoge, lo protege, le presta recursos, o a veces, si está débil o irritado, lo ignora o lo expulsa. La recepción, en su forma más básica, ocurre cuando un planeta visita el signo de otro y, además, se pone en contacto con él mediante un aspecto. El señor del signo reconoce al visitante, y entre ambos se establece una relación. El anfitrión otorga su virtud, su naturaleza, su disposición. Es como si el dueño de la casa le dijera al huésped: tú estás bajo mi techo, y mientras dure tu estancia, compartes algo de mi fortaleza, pero hay un paso más allá. Y es aquí donde la astrología tradicional revela una de sus ideas más elegantes: la recepción se vuelve mutua cuando ambos planetas están en el territorio del otro. No es ya un acto de hospitalidad unilateral, sino un intercambio. Un pacto de caballeros. Un reconocimiento recíproco. Marte está en Libra, la casa de Venus. Y Venus, a su vez, está en Aries, la casa de Marte. Cada uno está en el dominio del otro. Cada uno es, simultáneamente, señor y súbdito, anfitrión y huésped. Y aunque ambos puedan estar individualmente en signos donde no se sienten cómodos, de hecho, Marte en Libra está en detrimento, y Venus en Aries también, la recepción mutua introduce una puerta. Una salida. Una forma de que dos debilidades se sostengan mutuamente y, en cierto modo, se rediman. Este principio no es una invención tardía. Sus raíces se hunden en la astrología helenística, en esa época dorada que va desde el siglo I a.C. hasta el siglo III después. En los textos más antiguos que han llegado hasta nosotros, ya se vislumbra esta idea. Antíoco de Atenas, astrólogo que escribió en la segunda mitad del siglo II de nuestra era, dejó un tratado llamado Thesaurus, el tesoro. Allí habla de algo que traducimos como maestría recíproca. Dice que dos estrellas son señoras una de otra cuando la exaltación de una y la casa de la otra coinciden con los signos donde ambas se encuentran. Es decir, ya en aquella época remota se entendía que los planetas podían compartir jurisdicciones, podían estar ligados por un doble vínculo de dignidad. Doroteo de Sidón, poeta y astrólogo del siglo I, en su Carmen Astrologicum, ofrece uno de los primeros ejemplos prácticos. Cuando el Sol y Saturno se juntan en conjunción, dice, eso suele ser dañino para el padre. Pero hay una excepción: si esa conjunción ocurre en el domicilio del Sol o en el domicilio de Saturno, el daño se atenúa. El planeta que recibe al otro en su propia casa mitiga la crueldad del encuentro. Es una observación pequeña, pero reveladora. Ya en la astrología más antigua, el hecho de estar en la dignidad del otro cambiaba el destino de un aspecto, y luego está Ptolomeo, el gran Ptolomeo, con su tetrabiblos. Aunque él no desarrolla la recepción mutua como técnica independiente, su enfoque es más matemático, más fisiológico, si establece el sistema de dignidades esenciales que hace posible todo el edificio. Sin las casas, las exaltaciones, las triplicidades, los términos y las fazas, no habría recepción posible. Ptolomeo dibuja el mapa del territorio. Los astrólogos que vinieron después aprendieron a leer qué sucede cuando dos viajeros se encuentran en los dominios del otro. Transición suave, pero el concepto no floreció plenamente hasta que la astrología griega viajó al mundo islámico, y los astrólogos árabes, persas y judíos del medioevo lo pulieron hasta convertirlo en una herramienta precisa, casi quirúrgica. Abu Masar, conocido en Occidente como Albumasar,
nació en el año 787 y murió en el 886. Fue, sin duda, el astrólogo más influyente de su tiempo, y su obra Abbreviation of the Introduction to Astrology se convirtió en texto de referencia durante siglos. Abu Masar define la recepción con una claridad que no se había visto antes. Dice que la recepción ocurre cuando un planeta se aplica a otro desde la casa de ese otro, o desde su exaltación, su término, su triplicidad o su decanato. Entonces, el planeta receptor lo acoge. Y si además el planeta receptor se encuentra en la dignidad del primero, entonces hay recepción mutua. Una alianza. Abu Masar establece una jerarquía que todos los astrólogos medievales respetarían después. La recepción por domicilio es la más fuerte. La de exaltación, también poderosa. Las de triplicidad, término y faz son más débiles, a menos que concurran dos de ellas juntas. Y distingue entre la recepción por aplicación, cuando los planetas se mueven el uno hacia el otro, y la recepción por mero aspecto, sin aplicación. La primera es más potente. Un contemporáneo suyo, Al-Biruni, que vivió entre el 973 y el 1048, describe la recepción con una metáfora que no podría ser más humana. Dice que cuando un planeta inferior llega a una de las dignidades de un planeta superior, se produce un intercambio de cumplidos, como si uno dijera, su servidor, y el otro respondiera, su vecino. Y si además el planeta superior está en una dignidad del inferior, entonces tiene lugar la recepción mutua, que se fortalece cuanto más ricas sean las dignidades involucradas y cuanto más amistosos sean los aspectos. Sin recepción, dice Al-Biruni, el resultado tiende a ser negativo. Es decir, la ausencia de ese vínculo deja el asunto en el aire, sin resolución. Abraham Inesre, el gran sabio judío andaluz del siglo XII, en su obra The Beginning of Wisdom, añade un matiz extraordinario. Para él, la recepción puede ser fuerte, moderada o débil. Y distingue algo que llamó liberalitas, la liberalidad. Cuando dos planetas están en las dignidades del otro, existe recepción entre ellos aunque no haya aspecto directo. Es como si dos nobles de reinos distantes se reconocieran mutuamente por sus emblemas, sin necesidad de encontrarse cara a cara. Inesre también señala que el Sol siempre recibe a la Luna, porque la luz de la Luna proviene del Sol. Es una recepción natural, cósmica, que no necesita explicación, y llegamos a la edad de oro de la astrología latina. A Guido Bonatti, astrólogo de la corte de Federico II, que vivió entre aproximadamente 1210 y 1295. Bonatti escribió el Liber Astronomiae, una obra monumental que recogía todo el saber árabe y lo vertía al latín cristiano. En el tercer tratado de su libro, Bonatti dedica atención minuciosa a la recepción, dice algo que debemos escuchar con cuidado. Cuando un planeta se une al señor del signo en que se encuentra, ya sea por conjunción o por aspecto, ese señor comete y entrega su propia disposición, naturaleza y virtud al planeta que recibe. Y añade, esto ocurre aunque los planetas sean enemigos naturales. Es decir, la recepción puede transformar una relación adversa en una cooperación funcional. Marte y Saturno, que normalmente son maléficos y destructivos, si se reciben mutuamente, se ven obligados a respetarse. Es como si dos guerreros de bandos opuestos descubrieran que cada uno tiene a la familia del otro bajo su protección. De repente, el conflicto no desaparece, pero se regula. Bonatti también pone una condición técnica que es importante recordar. Para que haya una recepción perfecta por dignidades menores, término, triplicidad o faz, deben concurrir al menos dos de ellas. Una sola no basta. Es como si un anfitrión te recibiera solo por un título menor. La hospitalidad existe, pero no tiene la fuerza de un reconocimiento pleno. El Renacimiento trajo consigo una fascinación renovada por los textos antiguos. Los astrólogos del siglo XVI y XVII recuperaron a Ptolomeo, a Firmico Materno, a Manilio, y los leyeron con ojos nuevos. Pero no rechazaron la tradición medieval. La sintetizaron. Y fue en Inglaterra, en plena guerra civil, donde un hombre llamado William Lilly llevó la recepción mutua a su máxima expresión práctica. Lilly publicó Christian Astrology en 1647. Es un libro enorme, didáctico, escrito para que cualquier persona con educación básica pudiera juzgar una carta. Y en sus páginas, la recepción mutua ocupa un lugar central. Lilly la define con esa claridad que solo tienen los grandes maestros. Dice que la recepción mutua ocurre cuando dos planetas que son significadores de alguna cuestión están en las dignidades el uno del otro. Y añade, la recepción por casas, por domicilios, es la más fuerte y la mejor de todas. Puede darse también por exaltación, triplicidad, término o faz, pero con menor fuerza.
Y luego viene la observación que hizo famoso a Lily entre los astrólogos horarios. Dice que muchas veces, cuando el aspecto de una cuestión es negado por los maléficos, o cuando los significadores no tienen aspecto entre sí, o cuando todo parece dudoso, si sucede la recepción mutua entre los principales significadores, el asunto se lleva a cabo. Y no solo eso, se lleva a cabo sin gran molestia, y de repente, para el contento de ambas partes, piensa en el peso de esa frase. Dos planetas que no se ven, que no se aspectan, que parecen vivir en mundos separados. Y sin embargo, porque cada uno está en el reino del otro, la cuestión se resuelve. Es como si dos personas que no pueden hablar directamente lograran un acuerdo porque cada una tiene algo que la otra necesita, y ambos lo saben. Lily también matiza lo que sucede cuando la recepción mutua acompaña a un aspecto difícil. Si los significadores se unen por cuadratura u oposición, pero con recepción mutua, el asunto se perfecciona. Se realiza. Pero con trabajo, con fatiga, con retraso. La recepción no convierte la fricción en armonía, pero la hace productiva. Es como un contrato negociado a duras penas, al final se firma, pero nadie ha dormido bien durante las negociaciones. Ahora, para que todo esto deje de ser abstracto, pensemos en ejemplos concretos. Imagina a Marte en Tauro. Marte es el guerrero, el impulso, el fuego. Tauro es la tierra fija, la paciente, la que espera. Marte aquí está incómodo. Está en detrimento. Su espada se hunde en el barro. Pero Venus, la señora de Tauro, está en Aries. Y Aries es el castillo de Marte. Venus, la diplomática, la armoniosa, está en el territorio del guerrero. Ella tampoco se siente a gusto. Venus en Aries también está en detrimento. Pero mira lo que ocurre, Marte está en la casa de Venus, y Venus está en la casa de Marte. Hay recepción mutua por domicilio. Aunque ambos están débiles por signo, ambos se reconocen. Marte protege a Venus en Aries porque es su reino. Venus protege a Marte en Tauro porque es su reino. Es un intercambio de rehenes que se convierte en alianza. Ninguno de los dos puede permitirse el lujo de destruir al otro, porque destruir al otro sería destruir su propia posición. Otro ejemplo clásico, el Sol en Acuario y Saturno en Leo. El Sol, la luz, la autoridad, está en el signo de Saturno. Saturno, el tiempo, la restricción, el anciano, está en el signo del Sol. Recepción mutua por domicilio. El rey está en el territorio del consejero severo, y el consejero severo está en el palacio del rey. Ambos deben aprender a cooperar. El Sol gana sobriedad, Saturno gana calor y reconocimiento, y hay uno más, muy querido por los astrólogos medievales, el Sol en Aries y Marte en Leo. El Sol está exaltado en Aries, pero aquí estamos hablando de domicilio. Marte rige Aries, y el Sol rige Leo. Marte en Leo está en la casa del Sol. El Sol en Aries está en la casa de Marte. Recepción mutua por casas. El guerrero y el rey se intercambian tronos. El rey aprende a combatir, el guerrero aprende a gobernar. ¿Por qué era tan importante esto para los astrólogos de antaño? Porque en la astrología tradicional un planeta no es solo lo que es por su naturaleza propia. Un planeta es también donde está, quién lo recibe y en qué condiciones se encuentra ese receptor. La carta no es un conjunto de puntos aislados. Es una red de relaciones, una corte celestial donde cada planeta tiene aliados, enemigos, protectores y deudores. La recepción mutua revela que incluso un planeta en dificultad puede encontrar apoyo. Que incluso en el detrimento, en la caída o en la peregrinación existe la posibilidad de una mano amiga. No es una solución automática. No convierte una carta difícil en un paraíso. Pero introduce una vía. Una puerta entreabierta. Una negociación posible. En la astrología horaria, cuando alguien preguntaba, ¿encontraré lo perdido? ¿Me casaré con esta persona? ¿Ganaré el pleito? Los astrólogos no se conformaban con ver si los planetas se aspectaban. Miraban quién recibía a quién. Porque si el significador era recibido por el señor de la casa donde se encontraba, eso significaba que había apoyo, que había una persona o una circunstancia dispuesta a acoger el asunto. Y si además existía recepción mutua, era un testimonio muy fuerte de que el asunto podía resolverse, aunque el camino fuera sinuoso. En las cartas natales, la recepción mutua entre dos planetas importantes, por ejemplo, el regente del ascendente y el regente del medio cielo, señalaba una alianza entre el destino personal y la carrera o vocación pública. El nato no actuaba solo en el mundo,
contaba con un respaldo, una reciprocidad entre distintas esferas de su vida. La recepción mutua es, en definitiva, una de las ideas más hermosas que la astrología clásica ha legado. Es la demostración de que el cosmos no es una selva de influencias aisladas, sino una república de relaciones donde el reconocimiento mutuo puede suavizar las leyes más duras. Desde las primeras formulaciones de Antíoco de Atenas, pasando por la sistematización árabe de Abu Masari al-Biruni, la profundización de Guido Bonatti y la mano práctica de William Lilly en la Inglaterra del siglo XVII, este concepto ha demostrado una continuidad notable. No porque los astrólogos se copiaran unos a otros, sino porque la experiencia confirmaba una y otra vez que cuando dos planetas se encuentran en los dominios del otro, algo cambia. Algo se abre. La astrología tradicional no promete que todo sea fácil, pero sí enseña a leer las puertas. Y la recepción mutua es, quizás, una de las más nobles, la puerta que se abre porque dos planetas, aunque vivan en reinos distintos, han decidido reconocerse. Así que la próxima vez que mires una carta, busca no solo los aspectos. Busca quién está en casa de quién. Busca si hay un intercambio de tronos, un pacto entre reinos. Porque allí donde hay recepción mutua, hay siempre, aunque sea invisible, una mano tendida en el cielo.